exactamente ese día. Se veía tan hermosa. Jamás pensé que me haría caso. Todo era perfecto. Fuimos el uno para el otro desde el primer momento. Nos dimos tiempo para conocernos más y ambos nos convencimos. Decidimos unir nuestras vidas. Era el amor de mi vida. No puedo vivir sin ella. Pero en el matrimonio algo cambió. Comenzaron los conflictos. Las cosas no eran lo que esperábamos. No quiero perderlo, pero no sé qué hacer. La sigo amando. No sé qué salió mal. Cuando el noviazgo ha madurado y es necesario dar el siguiente paso, los planes para el futuro se tiñen de perfume y felicidad. Los novios siempre piensan en lo mejor y su futuro está plagado de plenitud, unión y un amor mutuo indestructible. Pero ese futuro juntos también está lleno de conflictos, desacuerdos y discusiones. Situaciones en las que la fortaleza del lazo matrimonial es puesta a prueba. Por esta razón, Gema Editores y Apia se enorgullecen en presentar una obra que será de gran bendición para las parejas casadas o con planes de matrimonio. Me casaría de nuevo contigo. Un libro que nos explica cómo conseguir que las diferencias personales se conviertan en algo positivo y fortalezcan la relación matrimonial. ¿Los conflictos en el matrimonio son inevitables? ¿Se pueden resolver todos positivamente? ¿Por qué no se entienden las parejas y a veces discuten sin causa aparente, a pesar de que se aman? ¿Se puede prevenir la infidelidad conyugal? ¿La incompatibilidad de caracteres lleva inevitablemente a la ruptura matrimonial? Esas y otras interrogantes son resueltas por el Dr. Fernando Zavala, educador, profesor universitario, conferencista de gran éxito, esposo, padre y autor de varios libros, entre ellos Oye, tengo algo que decirte, cómo establecer puentes de diálogo con los hijos, quien está convencido de que cualquier matrimonio puede ser feliz si los dos se lo proponen, a pesar de todas las diferencias. Ahora, nuestro amor está fortalecido y nos amamos más que antes. Afortunadamente, aprendimos a resolver nuestras diferencias.